Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de la entrevista en Por Amor al Arte. Aquí estamos directamente desde el Centro Cultural Baquedano en la ciudad de Rancagua con la séptima entrega de este ciclo de entrevistas sobre el acontecer cultural y sobre la gestión cultural en nuestra región. Hoy con un invitado de lujo. Con ustedes queremos presentar a nuestro querido amigo Rodrigo Vélez Lobos. Rodrigo, bienvenido a la entrevista en Por Amor al Arte. Rodrigo actualmente se desempeña como director de gestión cultural, de territorios y de educación de la Corporación Cultural de Rancagua. Tiene un historial de trabajo en fomento, particularmente dentro de lo que fue la estructura del Consejo Nacional de la Cultura, en sus oficinas regionales, ¿cierto?, en su dirección regional. Y actualmente lo queremos felicitar también porque es uno de los miembros del Directorio Nacional de ADECultura, que es la Asociación Nacional de Gestores Culturales de Chile. Así es, la Asociación Gremial de Gestores Culturales de Chile. Maravilloso, Rodrigo, bienvenido a esta entrevista entonces en Por Amor al Arte. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias también a Rengo Creativo por visitarnos. Y esta entrevista tiene dos focos, ¿no? Uno es hablar de mí, pero también dar a conocer este espacio que es maravilloso, que es el Teatro Baquedano. Estamos muy gratamente maravillados con la estructura y con todo. Rodrigo, como contábamos en la presentación, te ha tocado ser un testigo privilegiado del trabajo de gestión cultural y del surgimiento del concepto de economías creativas, a lo menos durante los últimos 15 años, a propósito de las distintas responsabilidades que has tenido en este entramado cultural. ¿Cuál es tu visión de la situación hoy día? Hoy, parado en el 2023, después del estallido, después de todas estas cosas, sobre la gestión cultural y el trabajo artístico. Mira, yo creo que frente a eso tengo que darme una vuelta bien larga. Por favor. Sí. Uno es que yo me formé como gestor cultural cuando todavía la palabra no estaba tan acuñada que éramos gestores culturales. Al principio, yo creo haber tenido 15 años donde participé en la primera creación de organizaciones como la Asociación de Músicos de Buin, que es una organización que todavía se mantiene hasta el día de hoy. Y posterior a eso, asumo la coordinación del Centro Cultural de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, sede de San Felipe. Ya. Que ese fue como la primera vez que tenía a cargo programación, tuve que aprender a manejar presupuestos, las convocatorias, vincularme con la comunidad, pero también hay un elemento súper importante, que recién llevamos 10 años que había terminado la dictadura. Ya. Por lo tanto, había un lazo y una forma de hacer gestión cultural que estaba muy ligado hacia la comunidad. ¿Por qué? Porque la autogestión se había hecho muy fuerte entre los años 70 y 80 porque estábamos en dictadura. Y posterior a eso... Y desde el Estado no pasaba nada, digamos. No pasaba nada. Por eso hay discusión en torno al apagón cultural. ¿Y por qué es tan interesante esto? Porque en ese momento comienza, a finales de los 90, la idea de poder generar un ministerio. Porque antes estaba la División de Cultura que está alojada en el Ministerio de Educación. Entonces se empiezan a hacer cabildos. O sea, todo lo que nosotros vivimos en el 2019 con el estallido social fueron, de alguna manera, un símil a lo que ya se había vivido a finales de los 90. Mucho cabildo cultural, mucha conversación con la comunidad, hacia dónde íbamos, convenciones, y se esperaba un ministerio. Pero yo creo que no estábamos tan maduros para tener un ministerio aún. Y nace el Consejo de la Cultura en ese año. Posterior a eso empieza, pero siempre con la esperanza de llegar a tener un ministerio, y el 2018, el 28 de febrero del 2018, y lo recuerdo porque el 28 de febrero es mi cumpleaños. O sea, te llegó como regalo de cumpleaños. Sí. Entonces hace la ley que crea el ministerio. Y un ministerio joven que está aprendiendo, un ministerio que se hace con una estructura de consejo y no de ministerio. Por lo tanto, yo creo que la problemática que tiene la institucionalidad hoy día es propio de ir aprendiendo a caminar ahora ya de una manera más sólida. Pero en ese periodo también, y paralelamente, la gestión cultural ha ido cambiando. Una, su relación con la institucionalidad. La profesionalización también de qué es gestión cultural. ¿Qué entendemos por gestión cultural? Y creo que hoy en día, después de la pandemia,
nos dimos toda esa vuelta y de nuevo estábamos volviendo hacia la comunidad, conversando, la necesidad de encuentro. La virtualidad nos sirvió para hiperconectarnos con todos lados, pero también para sentir esa necesidad de estar con el otro. Y creo que ese es el proceso que actualmente se está viviendo. Mira, tú nombrabas la fecha de creación del ministerio, esto en febrero del 2018, un proceso que fue súper preparado y súper bien gestionado a nivel político e institucional por Ernesto Tone, en ese entonces como ministro o como presidente del Consejo y luego como ministro de las Culturas y las Artes. Y termina la instalación jurídica, digamos, ¿cierto? Este 28 de febrero se crea el ministerio y se nos viene cambio de gobierno y cambio de signo político. Llegamos a un segundo gobierno de Sebastián Piñera y algo pasa con la instalación y con la implementación del Ministerio de las Culturas que no cuaja, digamos. Dentro de estos 4 años se vive como una especie de apagón nuevamente, como que hay un reandar algunas cosas. Y justo en este periodo de 4 años del segundo gobierno de Piñera, ¿no? Nos topamos con pandemia primero, con estallido social primero, y después con la pandemia. Y esto conmueve, remueve finalmente todas las estructuras de trabajo, no solamente institucionales, sino que también comunitarias. ¿Cómo ves tú hoy día este periodo y cómo ves también en paralelo, un poco haciendo el cambio, el paralelo, la visión paralela, lo que ha sido la instalación del gobierno de Boric en materia cultural? Mira, yo creo que acá tenemos que hacer una diferencia que es muy importante. Algunas veces nos callamos y no hablamos el factor político e ideológico que hay detrás de las acciones artísticas culturales. De alguna manera no hay una convivencia o no hay un acercamiento de algunos sectores hacia lo que nosotros entendemos por arte y cultura. Una gran mayoría, ellos lo entenderán desde otra manera. Nacen conceptos como la tradición nacional, etcétera, la identidad, ¿qué es la identidad nacional? La chilenidad. La chilenidad, pero también, y esto me hace entender que son políticas que se aplicaron en dictadura. Me cuesta decirlo, pero es así, políticas culturales muy fuertes. Por ejemplo, en el año 1979 se declara baile nacional a la cueca, con el estilo que lo conocemos nosotros y la vestimenta que lo conocemos hasta el día de hoy, la china, el chamanto, etc. Pero se hace el primer campeonato de cueca, se hace en Arica, el campeonato nacional. Y es una decisión política. En un sector donde no se baila cueca, lo trasladamos, pero paralelamente a eso se enseña a bailar cueca en todos los establecimientos educacionales. Formaba parte del currículum de educación física. Yo me acuerdo que en educación física tú corrías y saltabas y bailabas cueca. Sí, todavía se baila, todavía está la línea de folclore, pero creo que un poco más abierto. Y esto, ¿por qué lo planteo? Porque esos cambios nos afectaron a nosotros también. Y es un reconocimiento propio de nuestra formación previa, de un descubrimiento y ir generando los elementos conceptuales que nos sostienen a nosotros como gestores culturales actuales. ¿Qué entendemos por arte? ¿Qué entendemos por cultura? Que el arte es parte de la cultura, que nosotros ya no hablamos, por ejemplo, de llevar cultura al territorio. Nosotros no llevamos cultura, llevamos expresiones artísticas y a través de nuestras acciones colocamos en valor la cultura propia de ese territorio. Exactamente. Y esa discusión creo que con este gobierno no es necesario tenerlo porque está claro. Ya. Así de simple. Así de simple. Está así de simple. Y está claro no solamente porque hayan llegado personas nuevas o estén en el programa de gobierno, porque el programa de gobierno fue creado y fue participativo. La idea es que están ahí. Las personas que están en el ministerio, muchas son de carrera, llevan mucho tiempo, están desde que comenzó el consejo. Algunos han ido pasando de puestos muy importantes a cambio de gobierno, a timbrar papeles, después volver, etc. Y eso habla también que no hemos sido capaces de instalar una política de Estado y no de gobierno, que es la gran diferencia. Yo cuando trabajo, en este caso trabajo en la Municipalidad de Rancagua,
Sí estoy y adhiero a un programa de gobierno local, que lo creamos participativamente. Recorrimos los distintos sectores, más de 200 diálogos para lograr y colocar un programa de alineamiento por estos 4 años que está dirigido por nuestro alcalde, que es Juan Ramón Godoy. Pero también sé que este programa tiene que generar cambios estructurales que no sean solo de este gobierno local, sino que se instalen ahí y que sean políticas que vayan desarrollándose independiente de quién esté de turno. Y eso es lo importante, y creo que ahí hemos fallado. O sea, nosotros llevamos, tú, yo y mucho más, y podría hacer una lista, llevamos años trabajando en esto. Y de repente vamos, trabajamos en cierto lugar, generamos acciones, pero no hemos sido capaces de instalar esas acciones y que queden en el territorio. Y hay mucha dependencia también del trabajo y de las confianzas que establezcan las autoridades locales, regionales y nacionales respecto de gestores culturales propiamente tal, para hacer la baja en el territorio. Ahora, entre 2020 y 2021, 2022, no recuerdo bien cuándo fueron las elecciones propiamente tal, nuestra región vivió un verdadero tsunami en términos de renovación de autoridades, de signos políticos, etcétera. De 33 comunas se cambiaron 26 gobiernos comunales. Fue la primera vez que se eligió un gobernador regional, con todo lo que significa eso desde la administración de los presupuestos de cultura del 8%, de la asignación directa, etcétera. Tenemos un cambio de signo también en el gobierno nacional que implica cambio en las autoridades a nivel sectorial de cultura en nuestra región y en todo el país. Efectivamente, este cambio que se produce en este contexto de estallido social y de pandemia genera formas nuevas de entender la cultura. Es una... Oye, ha hecho buenas preguntas. Tratamos de que sea así este programa. Sí, no, yo lo estoy pasando bien. Muy bien. Es porque hay cambio de paradigma. Sí. Y estamos viendo una etapa de paradigma emergente. ¿Qué pasa con la institucionalidad? ¿Cómo comprendemos la institucionalidad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestro rol desde la institucionalidad? Entonces, para mí hay cuestiones que me complican y que de repente le doy muchas vueltas y digo, ¿será correcto, por ejemplo, este tipo de apoyo hacia la gestión cultural comunitaria? Se ha sobrevivido tanto tiempo sola, ¿cómo de alguna manera está bien, las vamos a reforzar, etcétera, pero que no generen dependencia? Porque al generar dependencia va a morir esa manera de hacer gestión, y de alguna manera se va a institucionalizar. Por lo tanto, al institucionalizarse también responde a un lineamiento. Y eso es lo que, desde una mirada desde las ciencias sociales, es lo que me preocupa. Termina derribando los procesos autónomos que tienen las distintas comunidades. Mira, ¿cuándo termina una vanguardia? ¿Cuándo deja de ser vanguardia? Si lo llevamos a un concepto artístico. Cuando se institucionaliza. Cuando se institucionaliza. Entonces, yo soy un artista vanguardista hasta que me reconocen como vanguardista y dejo de serlo. Claro. Y eso me preocupa con estos movimientos, que encuentro que son maravillosos y los respeto mucho. Pero también, esta es una opinión personal, cómo tenemos que nosotros aprender a relacionarnos con ellos, y que ellos nos enseñan a nosotros cómo relacionarnos, para poder entender bien cuáles son los códigos, cómo funcionan, hasta dónde llegamos, hasta... ¿Serán ellos parte de un plan de cumplimiento meta? ¿O nos vamos a relacionar de una manera que digamos, sí, vamos a reforzar, etcétera, pero para que realmente se genere una gestión cultural independiente, que ahí ya estaríamos hablando de una política de Estado potente, porque independiente, el cambio de gobierno, las bases se van a sostener. Tú abordaste un clivaje bastante importante en el cual se ha movido pendularmente la gestión cultural, que tiene que ver con lo comunitario y con lo institucional. Y me parece súper aceptado el análisis desde esa perspectiva. Pero yo creo que hay otro clivaje más sobre el cual me gustaría que habláramos y que también te ha tocado ser un testigo privilegiado,
Desde el desarrollo que tú hiciste de la unidad de fomento en el Consejo de la Cultura, ¿cierto? A hoy día que estás trabajando en la Corporación Cultural de Rancagua y la proyección que eso puede tener como en tu calidad de director de Adecultura, que es la economía creativa y en el fondo no la mercantilización, pero sí la monetarización de la actividad cultural, de la actividad artística, para poder orientarla desde un apostolado, que era lo que nosotros abordábamos al inicio, a una actividad sustentable, a una actividad que para el artista sea rentable, que permita de una u otra manera, como dijéramos, retribuir adecuadamente todo el trabajo preparatorio que tiene el arte, los estudios, la compra de instrumentos, la compra de escenografía, los ensayos, etcétera, que un poco el paraguas de la economía creativa lo ha venido a tomar, lo ha venido a atesorar y lo quiere proyectar, digamos, como una actividad económicamente sustentable. ¿Qué opinas tú de ese clivaje, de cómo se ha vivido y para dónde va? Mira, primero se generó un gran debate porque desde la institucional, desde el Consejo de la Cultura se hablaba de industrias culturales. Me acuerdo aquí. Y ese era el foco, industrias culturales. O sea, teníamos el cine, la música, la industria editorial, parte del diseño, pero era industria. ¿Qué habla la industria? Es algo que se puede reproducir 1.000.000 de veces o más de la misma forma. O sea, claro, un disco, el mismo disco lo puedo reproducir, etc. Y se había dejado afuera, por ejemplo, la artesanía, las manualidades, solo por decir alguna, y se dio una vuelta más y a partir de experiencias que se habían vivido afuera, tanto para hablar de experiencias latinoamericanas, Colombia, con economía naranja, donde establece también y se empieza a hablar de economías creativas, que es distinto, es cómo me sustento y a partir de mi oficio, de mi arte, empiezo a desarrollar esto. Se empezó a avanzar. Cuando logramos decir, no industria, ya, sacar el nombre, si era. Sí, estaba industria. Es que finalmente la industria creativa apuntaba a, miro los 100 músicos que tengo y busco en los 2 o 3 cumbieros o rancheros que efectivamente están con un potencial de grabación de discos y de masificación de su arte y los potencio, pero dejo a 98 abandonados en el concepto de la industria, digamos. En este caso, y eso fue un avance. Y se instaló el tema. De hecho, la región de O'Higgins da un paso gigantesco e importante, que fue, creo que cuando era intendente, el actual gobernador. Sí. En ese momento designado, ahora elegido democráticamente, y eso habla también de un avance en términos de democracia y de acción política. Y de legitimación. Sí. O sea, se crea O'Higgins Crea. Ya. La primera corporación pública privada que tiene como objetivo el fomento de la economía creativa. Pero, ¿qué pasa cuando tu diagnóstico es demasiado macro y no micro? En términos, o ¿qué pasa? ¿Cómo comprendemos el desarrollo de la economía creativa en la región? O sea, hay sectores en nuestra región de O'Higgins que tienen un desarrollo de economía creativa que es solo poder unir esos elementos y proyectarlo al mundo. Pichilemu, o sea, la cantidad de diseñadores que hay, de artistas, de músicos, etc. Y no es Rancagua. Chimbarongo a través de Capital Mundial de Artesanía, Doñihue, el Chamanto, y empezamos a ver las mismas compañías como han ido creciendo, que también han sido un proceso de economías creativas. Un proyecto que yo creo que es sumamente importante, pero que deberíamos sacarle más lustre, nosotros como programadores, etcétera, que es la vitrina, ¿no? Donde están todos los artistas de la región o los artistas que se inscribieron y tenían un proceso, pero para poder estar ahí tenían que estar formalizados. Ese es un trabajo de... Sí, claro, sí, claro. Sí, claro. Ese es un trabajo de fomento a la economía creativa. ¿Por qué? Porque si seguimos de la manera que estamos hasta el día de hoy, ayer hablaba con un músico y me decía, es que sabes que voy a tocar a un lugar y de repente no doy boleta. Dije, el local y tú pierden.
Obvio. Que la ganancia, ¿cómo justifico la ganancia sin el gasto, etcétera? Y tú pierdes la renta presunta. No, Que y te no solo permitiría eso, de sino que, alguna... o sea, yo creo que fue evidente el tema de ese fenómeno que tú describes a propósito de las ayudas del Estado en proceso de pandemia, porque Sí. había muchos artistas que no tenían cómo demostrar que eran artistas. Es que cuando pasa eso es porque nosotros hemos fallado desde la intencionalidad. Mira, nosotros nos conocemos hace años. O sea, yo empecé esto a los 20, yo tengo 43. Este mismo tipo de conversaciones hemos tenido hace 12 años atrás, hace 15 años atrás, y seguimos avanzando. Entonces, algo pasa. No, pero la hemos ido evolucionando, la hemos ido evolucionando. Pero va evolucionando, etc. Pero algo pasa. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es que no hemos sido capaces nosotros asumir la responsabilidad como gestores culturales de poder instalar elementos como políticas de Estado. Sí. Y eso no le podemos echar la culpa a los gobiernos de turno, No. es responsabilidad individual desde el espacio donde uno se desarrolla. Yo creo que un apoyo importante, y quiero tu opinión, sobre todo por la consecuencia que tiene, ha sido esta política que se logró instalar a partir de las gestiones de la red de espacios culturales, de que hubiese un financiamiento o una línea de financiamiento dirigida a la programación en los espacios culturales, que tuviera cláusulas de límite en el pago de los honorarios tanto a expresiones individuales como grupales, que tuviera requerimientos en términos de formalización de los artistas que se presentaban dentro de este tema, que tuviera cláusulas de no repetición, de tal manera de poder llegar a abarcar la mayor cantidad de artistas posible en el territorio de la región, y que tuviera esta democratización del territorio, porque como se trata de una política que aborda a los 44 espacios culturales de las 33 comunas de la región, permite efectivamente que haya un crecimiento armónico y no esté sustentado en base a los grandes polos urbanos que tiene nuestra región. Eso, desde mi humilde opinión, lo que ha generado es que nuestra región sea muy rica en la creación de ecosistemas creativos, que en el fondo generan esta vinculación virtuosa entre el artista, el gestor privado, el gestor municipal o el gestor público, la institucionalidad regional, la institucionalidad del ministerio, y en el fondo estemos todos, digamos, en una amalgama. Ahora, tú estás en un cargo de representación de esta unidad gremial, de esta asociación gremial de gestores culturales, donde se mira la realidad país. Así es. Y me imagino que la realidad país de la gestión cultural, otras regiones no pueden tener, no pueden mostrar este tipo de resultados de creación de ecosistemas. ¿Cómo ves tú la situación a nivel nacional en materia de gestión cultural ahora? Mira, nosotros desde la asociación gremial creo que estamos en un periodo de reflexión, que es ¿qué entendemos por gestión cultural? Ya. Esa es la primera, ver cuántos gestores culturales o cuántos de los socios están activos, cuántos gestores o cuántas personas se autodenominan autogestores, gestores culturales, autogestores, se autodenomina gestores culturales. ¿Y esto por qué es importante? Porque de alguna manera AD Cultura ha tenido un rol súper protagónico en el desarrollo de políticas públicas en torno a programas de gobierno ligados a arte y cultura, a gestión cultural, etcétera. Pero nos falta conocer la realidad en el territorio en sí. Y lo planteo así abiertamente. Yo tengo la suerte de conocer de Arica a Punta Arenas, soy como... seguí el himno de... Usted es colocolino de corazón, dígalo, muy bien, yo también. Y he tenido, ¿y por qué digo la suerte? Porque de alguna manera me ha permitido ver las realidades que hay en los distintos lugares. Ver cómo se hace gestión cultural en un pueblo en el norte donde es un poblado, etcétera, y que de repente el programador genera una programación que es como una antología de sus gustos y preferencias, claro, pero no está relacionada con el territorio, digamos. Pero el territorio se encarga de decir, oye, veamos, avancemos en esto. Viví un tiempo en Chiloé, donde es otra forma también de hacer gestión cultural y cómo se comprende. Y esa relación que tienen con el mismo clima, y cosas tan que se pasan
por alto, pero por ejemplo en el norte se zapatea hacia abajo, así muy fuerte y agachado. Y eso tiene una relación directa y el chilote hace todo hacia abajo. De hecho, para sacar las manzanas, te vas a dar cuenta siempre quién es el de afuera y quién es el chilote. El chilote le pega al manzano y se agacha a recoger manzanas. Allá, mira, Nosotros colocamos la escalera y vamos a buscar la manzana donde está. Esa es una relación con la tierra, entonces, y es otra forma. Renato Cárdenas me enseñó mucho, que falleció hace unos años atrás. Me enseñó a mirar eso y comprender también, hacer de alguna manera, buscar la humildad intelectual de lo que entendía yo por arte y cultura y gestión cultural. Cuando tú no entiendes eso, estamos fritos. Y mi rol en AD Cultura, que se los planteo desde el primer momento, es que es la representación de las regiones, lograr tener esa representación y filial en las regiones. Rodrigo, el futuro. ¿Cómo crees tú que se vislumbra en esta como dijéramos, época tan llena de música trap, del reggaetón, del internet, de la globalización, del multiacceso, la multiplataforma, de la derribación de las fronteras de acceso a ciertos fenómenos culturales y de copamiento por otros que son más comerciales? ¿Cómo se ve el desarrollo cultural para nuestra región en el futuro? Yo tengo una esperanza rotunda que siempre estamos avanzando, nunca retrocedemos. El fenómeno de lo que está pasando musicalmente en los 90 nosotros vivimos, cuando entró por primera vez la música general, que todos se saltaban, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Etcétera. En los 60 también se vivió. Son fenómenos que están ligados a la industria, pero que son de un momento muy corto. Pero, por ejemplo, los fenómenos fuertes o las expresiones artísticas culturales que están ya arraigadas en nosotros no desaparecen nunca. Cuando yo voy y miro una sala llena de jóvenes y niños aprendiendo, siendo parte de una orquesta sinfónica, digo, sí, aquí estamos. Cuando en nuestros talleres participan aproximadamente 500 jóvenes que están en pintura, música, etcétera. Digo, aún hay patio ciudadano, ¿no? Aún, siempre, siempre. Y te lo planteo así. Nos gusta tener un discurso de futuro que lo vemos mal. Sí. Porque nos da de alguna manera esa sensación de héroes que estamos, vamos a avanzar, vamos a recordar. Te da la posibilidad de justificar llegar con soluciones innovadoras, viejo. Sí, no. Mira lo que se me ocurrió. No, pero creo que en lo personal no es algo que me preocupe. Ya. Sí me preocupan otros elementos que están ligados directamente a ese género. Por ejemplo, a algunos elementos del género urbano, por ejemplo, el narcocorrido, la exaltación de la violencia, las armas, los videoclips. Eso me preocupa, porque genera un antivalor hacia la sociedad que es preocupante. Me preocupa la violencia que estamos expresando hoy en día nosotros como ciudadanos. O sea, creo que la pandemia, si bien nos ayudó a mirarnos hacia adentro, en 2 años nos cortó relaciones sociales potentes. Me preocupa lo que está pasando en los colegios en términos de violencia. Creo que acá lo que tenemos que enfocarnos es que cada uno de nosotros lograr ser la mejor versión de uno. Y te lo digo, o sea, hace 5 años no te estaría dando este discurso. Hace 5 años te digo... No. Teníamos con un plan y un programa, y mira, tenemos que hacer A, B, C, etc. Pero ahora todas las acciones tienen que ver en beneficio hacia la comunidad donde estoy, intentar hacer la mejor versión, poder caminar tranquilo, que algunos me dicen que estoy muy viejo, 43 años, y que estoy preocupado. Sí, quiero... Claro. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad, y creo que te pasa a ti también. Mi responsabilidad es que mi hijo, que intenté que por ningún medio se ligara al sector,
es músico, está estudiando, es compositor, entonces creo que la pega que tiene uno es que las generaciones que vienen continúen el trabajo y vamos avanzando. Exacto. Si nosotros no logramos ser tolerantes, te aseguro que en un año más, en 2 años más, vamos a tener de nuevo acciones de violencia. El estallido social, en su manifestación de violencia, era porque no sabíamos expresarnos de otra manera. Exactamente. Es así, estábamos tan reprimidos que no sabíamos. ¿Y por qué no sabíamos, etcétera? Porque algunos tiraron piedra, otros escribimos artículos, Claro. pero eran artículos que igual eran violentos. Sí. Nosotros hicimos podcasts que también Sí, eran violentos. Uf. Sí, o sea, estoy planteando que ahí no nos podemos sacar. Y creo que desde este espacio del Centro Cultural Baquedano, desde el Oriente, o la Iglesia de la Merced, la Casa de la Cultura, o el teatro, etcétera, se pueden hacer acciones que de alguna manera ayudan a otros a buscar la mejor versión de ellos. Qué bonita reflexión, una bonita reflexión de cierre. Cómo el arte y la cultura y la gestión en nuestro trabajo finalmente tienen que convertirse en una ayuda a otros a buscar la mejor versión de sí mismos. Eso es. O sea, si tú no llegas a comprender eso, estamos fritos. Y te lo digo, hace 5 años no estaría diciendo. Es como es la potencia de la reflexión con todo lo que ha pasado. Rodrigo Vélez Lobos, queremos darte las gracias. Ha sido una tremenda conversación, una actualización de esta conversación que venimos desarrollando también hace tantos años, ¿no? Mucho tiempo. Pero la evolución del pensamiento humano da para que tengamos estas reflexiones una y otra vez. Así que te queremos dar muchas gracias por participar de la entrevista en Por Amor al Arte. Y a todos ustedes los dejamos invitados, como siempre, para el próximo jueves a las 5 de la tarde a una nueva entrevista en Por Amor al Arte.